Utilizar aplicaciones para aprender idiomas desde nuestro móvil es uno de los mejores métodos. Y es que, como ya sabéis, hacerlo durante 5, 10, 15 o media hora diaria hará que podamos aprender mucho de un idioma que nos guste sin tener que utilizar tantos libros de texto ni sin tener que acudir a una academia presencial. Mi nombre es Conrad y en este vídeo te voy a contar cuál es la aplicación que llevo utilizando para estudiar idiomas desde hace ya más de año y medio y con la cual voy a seguir estudiando idiomas. Es nada más y nada menos que Babbel. Babbel por dentro. Lo primero que vemos una vez abierto Babbel es el panel principal donde tenemos las últimas lecciones que hemos hecho y desde ahí podemos navegar por otros menús como el de repaso o el de vocabulario. Por tanto, es una presentación muy intuitiva y en la que podremos navegar de forma muy simple y además no nos distraeremos demasiado porque directamente nos llevará a la última lección que hemos hecho, así que podremos continuarla sin tener que darle demasiados clics. Y como podéis ver, tiene una interfaz muy bien pulida y muy profesional. Babbel se divide en una gran cantidad de cursos diferentes adaptados para ir aprendiendo desde la A1 hasta incluso alcanzar el C1 en idiomas como el inglés o el francés. Las lecciones de Babbel son muy buenas desde los primeros pasos, que así es como se llaman los cursos introductorios de cada idioma. Tenemos aprendizaje de vocabulario con sus propias imágenes y pronunciación de personas nativas, tenemos un montón de ejercicios teóricos y gramaticales y sobre todo también un montón de ejercicios de escritura para ir aprendiendo el idioma poco a poco. Esa es una de las cosas que más me gusta de Babbel porque forzarnos a escribir y sobre todo crear unos diálogos que nos sirvan en el día a día me parece una de las mejores formas para aprender un idioma. Pero por supuesto, al igual que tenemos ejercicios de escritura, también habrá un montón de ejercicios de nuevo vocabulario en el que tendremos que ir ordenando frases o reescribiéndolas y sobre todo uniendo algunas palabras para ir aprendiendo también aparte el vocabulario y la gramática por un lado. Y es que cuando terminamos las lecciones se nos da como una oportunidad para después corregir todos los errores que hemos estado cometiendo a lo largo de esa lección y podemos repasarlos en ese momento o dejarlos para después. Sistema de repaso. El sistema de repaso de Babbel se puede dividir en 4 partes. Las flashcards, el listening, el speaking y el writing. El tema de las flashcards realmente no es nada del otro mundo, simplemente tendremos un par de imágenes y un par de palabras debajo de esa imagen y tendremos que elegir básicamente cuál es la correcta y cuál se relaciona con la imagen. En segundo lugar tenemos el listening, que es la compresión auditiva, y en lugar de tener las imágenes nosotros escucharemos el sonido y tendremos que elegirlo o escribirlo según nos pida el ejercicio. En tercer lugar tenemos el speaking, que como os contaré luego en las desventajas de Babbel, se centra en repetir las palabras que nos pidan al micrófono del ordenador sobre todo o al del móvil. Lo único que me parece que aún así, incluso con los años, no se termina de optimizar bien y tienes que pronunciar o extremadamente bien y extremadamente lento porque si no, no sirve para nada. Y por último lugar tenemos la sesión de repaso de writing, que es básicamente nos enseñan una imagen como en el primer método de repaso, simplemente en vez de elegir las palabras que se nos muestran 4 diferentes y tenemos que elegir la correcta, en este caso tenemos que escribirla nosotros y se nos puntuará según la exactitud con la que lo hayamos escrito. Otras versiones. En cuanto a las versiones de tablet y de móvil, hay que decir que son las mismas lecciones, pero es que es mucho más tedioso escribir en ellas porque no nos da acceso a nuestro teclado del teléfono, pero esto es sobre todo, obviamente, por el tema de la autocorrección y que no nos aparezcan las palabras que tenemos que escribir directamente en nuestro teclado automáticamente. Ventajas de Babbel. Ya empezando con las ventajas de utilizar Babbel Premium, la primera de ellas es que el contenido es práctico y de uso cotidiano. Es fácil de utilizar. Las lecciones, como suelen durar unos 10-15 minutos, son bastante cortas y podremos hacer una lección sin tener ningún problema, simplemente teniendo unos 10 minutos apartados de nuestro tiempo para aprender un nuevo idioma. Explica la gramática tanto del inglés como del alemán muy bien, que son los 2 idiomas de los que he utilizado Babbel. El audio es pronunciado por nativos. Y hay una sección dedicada a repasar el vocabulario usando algoritmos de repetición espaciada. ¿Qué significa esto? Que nos irán poniendo en los sistemas de repaso una serie de palabras y cuantas más veces las acertemos, menos irán apareciendo. Y nos irán apareciendo las que más fallamos o las que hace mucho tiempo que no nos repiten. Pero por supuesto, Babbel no es todo oro y hay que empezar también con las desventajas. Como ya os había dicho, el reconocimiento oral deja mucho que desear y de verdad, yo ha llegado a un punto que realmente hay que desactivarlo de las lecciones porque si no, no te permite avanzar. Tienes que repetir el nuevo vocabulario
que estás aprendiendo y es que tardas más en repetir bien una palabra, que la puedes estar incluso diciendo bien, pero es que a lo mejor no lo pilla bien o te escribe la palabra que les da la gana y por eso yo creo que eso tienen que mejorarlo mucho. Y por último también hay que reconocer que se repite en los sistemas de repaso muchísimo, aunque te pongan muchas frases, realmente lo que se repite se enfoca demasiado en el vocabulario y no tanto en la gramática, que a mi parecer es muy importante también que la vayamos repasando a la vez porque puede ser mucho vocabulario, pero si no sabes montar bien una frase en cualquiera de los tiempos verbales, no te sirve demasiado. Precio e idiomas. Como ya he dicho, esta es la mejor aplicación para estudiar idiomas, pero es una aplicación premium. Y es que prácticamente para utilizar realmente la aplicación vas a necesitar pagar porque lo único que vas a tener desbloqueado sin pagar el contenido va a ser la primera lección de cada uno de los cursos y que realmente no aportan demasiado. Babel actualmente en el 2021 ofrece 14 idiomas diferentes para aprender idiomas, pero es que hay una clara diferencia entre los idiomas principales como el francés, el inglés, el italiano o el alemán, o el español por supuesto, en el que podremos aprender básicamente desde un A1 hasta un C1 donde realmente todas las lecciones ya no ponen nada en español o en el idioma de que estudiéis, sino realmente es todo prácticamente nativo, hay un montón de listenings, hay un montón de speaking, un montón de writings incluso que tendréis que hacer y realmente ya se ponen muy complicadas las lecciones. Sobre todo yo he completado todo el nivel de inglés y puedo decir que sobre todo en las lecciones del C1 he aprendido muchísimo vocabulario nuevo, he aprendido a hacer muy buenas redacciones que luego además nos pueden servir para complementar y hacer unos títulos profesionales. Pero en cambio tenemos otros idiomas como el turco, el polaco o el ruso, en el que simplemente tenemos los cursos principales a lo mejor de primeros pasos y a lo mejor alguno de principiante en alguno de ellos, pero que no tenemos nada que ver o no tienen nada que ver con los idiomas principales, en los que tenemos todos los cursos principales que a lo mejor pueden ser 8 o 9 cursos diferentes en los que tenemos unas 20-30 lecciones realmente. Y es que además también añaden muchísimos cursos añadidos con un montón de vocabulario, mucho temario específico. Realmente podemos aprender según incluso nuestras profesiones en idiomas como el inglés, por ejemplo. Ahora bien, lo más importante, ¿merece la pena pagar Babel Premium? Rotundamente sí. Ahora bien, como esto no es un vídeo sponsorizado, os voy a contar el truquito que utilizo para pagar Babel y tener muy buenas ofertas. Yo ya he comprado las versiones anuales de diferentes idiomas, como el inglés o el alemán, yo lo había dicho, y he renovado de nuevo el alemán. Y os puedo decir cómo he estado utilizando esos truquitos para conseguirlo mucho más barato. La versión anual que compro siempre me cuesta alrededor de unos 30 euros o 30 dólares, y es que se puede conseguir esa oferta simplemente haciendo las primeras lecciones y registrándonos con un email. Y cuando completemos alguna de las lecciones, ya Babel va a estar enviándonos un montón de mensajes en los cuales nos va a ir diciendo que si compramos 6 meses, nos darán 6 meses gratis. Por tanto, nos va a salir prácticamente regalado, porque estaremos pagando un año entero de Babel por unos 30 euros, 30 dólares. Y de verdad os digo que merece la pena. Y es que al final, aprendiendo cualquier idioma, desde el inglés o el alemán o el francés, hay que tomarse estas cosas un poquito más en serio. Y es que teniendo una aplicación que nos aporta muchísimo, que cuesta a lo mejor lo que cuesta un mes de academia y lo tendremos durante un año, además nos esforzaremos más porque hemos pagado una aplicación y de verdad tener un cuaderno al lado con un montón de apuntes y haciendo Babel Premium se puede aprender muchísimo. Pero por supuesto, como ya expliqué en el vídeo de cómo aprender inglés perfectamente, ya tenéis el vídeo en la descripción y os lo pondré también en las tarjetitas. Sobre todo es importante que complementéis todas las aplicaciones que hemos ido comentando a lo largo de esta lista de reproducción. Tenéis que complementarlo con lectura en el idioma nativo, tenéis que escribir en el idioma nativo, tenéis que ver películas o series en el idioma nativo. Ya tenemos Netflix, podemos cambiar el idioma, así que no pasa nada. Y es que de verdad os digo que utilizando todos estos sistemas y con la mejor herramienta para complementarlo, que es Babel, de verdad os puedo garantizar que podréis aprender inglés o el idioma que queráis. Y con esto termino la review de Babel Premium. Y como os iba diciendo, como os he dado ese truquito extra para ahorraros prácticamente la mitad del precio anual de Babel, quería deciros que si queréis probar Babel durante un mes antes de comprar la versión Premium, os voy a dejar un link en la descripción, que también son de los que envían por correo electrónico, en el que tendréis acceso a Babel Premium durante un mes y así podréis probarlo y ver más o menos, ir tanteando si queréis comprarlo o no.
Comentadme en los comentarios cuál es el idioma que lleváis tanto tiempo queriendo aprender pero que no os ponéis o no sabíais cómo hacerlo, o que sobre todo las aplicaciones gratuitas a lo mejor os parecen bastante simplonas y no sabéis cómo empezar. Pues ya os digo que con esto tenéis otro recursito más que añadimos a la lista de reproducción de aprendizaje de idiomas. Yo me despido, un saludo enorme y a seguir trabajando.